El movimiento López Obradorista tardó al menos 3 décadas en gestarse, y después de esa gestación, de unas largas batallas, tomar el poder público, el poder político nacional. Ubicaría yo 2 momentos en la historia de este tránsito determinantes en la significación de las complicaciones del obradorismo. Uno, el desafuero en torno a la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador fuera candidato por primera vez a la presidencia de la República, y con ello el fraude electoral de Felipe Calderón, del genocida Felipe Calderón Hinojosa. Y el segundo momento complicadísimo fue después de la elección de 2012, donde Andrés Manuel López Obrador perdió contra la coerción y compra del voto del telepresidente Enrique Peña Nieto, porque tuvo que levantarse ese movimiento otra vez de puñados en personas, en mítines con poca afluencia, a lo que hoy día es la hegemonía del Movimiento de Regeneración Nacional. Nuestro invitado, Agustín Guerrero Castillo, fue dirigente del PRD en la Ciudad de México en este primer momento complicadísimo del desafuero a Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, Agustín, al Ciudadano. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, y agradecerte la oportunidad de estar nuevamente aquí en el Ciudadano. La verdad es que es un espacio en el que me siento muy cómodo, muy libre y muy a gusto para poder platicar con el auditorio sobre pues lo que ha sido este proceso de la izquierda en nuestro país, sus responsabilidades y el elemento fundamental del de haber contado, como tú bien lo recuerdas, con un dirigente irrepetible como Andrés Manuel López Obrador, que no se puede explicar todo este proceso de la izquierda, desde la marginalidad hasta la importancia que hoy tiene, sin un personaje político como Andrés Manuel López Obrador. Pues has sido tú diputado federal, dirigente de un ente político, también aquí en nuestra entidad, secretario general de Morena, economista, pero en un sentido personal y de manera muy breve, ¿cómo te defines? ¿Quién es para ti, quién es Agustín Guerrero? Bueno, yo soy un militante que abrazó las causas sociales desde muy joven, desde los 15 años. Me molestaba la pobreza, me molestaba la injusticia que generó un partido político que fue el PRI durante décadas, que utilizó el gobierno, el poder, pues para enriquecerse unos pocos, ¿no? Y simular un país que estaba bien, simular un país donde había oportunidades, ¿no? Era otro México, pero las desigualdades sociales han existido desde hace mucho tiempo en nuestro país. Entonces, yo abracé las causas sociales y luego pues tuve la oportunidad de tener formación teórica, formación académica, y combinar eso con una praxis social que fue fortaleciendo mi enfoque de ver la vida, y de buscar a otras y a otros que también coincidieran en esta manera de pensar. Yo creo firmemente en que las transformaciones es un asunto de todos, de mucha gente, no es un asunto individual, ¿no? Yo creo en lo social, creo en el nosotros desde entonces, y afortunadamente me ha tocado ver que muchas de las razones, las causas que nos llevaron a incorporarnos en esta participación política, pues bueno, ahora tenemos la responsabilidad de que se cumplan, de hacerlas realidad, ¿no? Y eso es una condición pues excepcional, porque muchos de los jóvenes con los que yo inicié esto, pues ya no llegaron, ¿no? La mayoría de ellos son muy contados, me sobran dedos de la mano para contar nuestros compañeros que están todavía acá, de aquella generación. Pero una generación de esos pocos, pues al menos una presidenta de la República, ¿no? Bueno, estoy hablando de una generación todavía antes a la de Claudia, pero sí, efectivamente, Claudia y yo coincidimos en el CCH Sur, fuimos estudiantes en el mismo bachillerato. Yo era una generación anterior a la de Claudia, yo entré en el 75 y entró en el 76, y nos
nos permitió la vida coincidir en un movimiento que ella luego lo recuerda, que es el movimiento de rechazados. En 1976, por primera vez, la Universidad Nacional le cerró la puerta a los muchachos que aspiraban a entrar al bachillerato, y entonces hubo un movimiento de rechazados sin ninguna razón, porque ahí no había exámenes de admisión, simplemente se dijo no hay cupo, y entonces se cerró la puerta más o menos a unos 10,000 estudiantes en aquel momento, y tanto ella como yo pues coincidimos en solidaridad a estos muchachos que fueron rechazados, a abrirles ese espacio. En la escuela en la que nosotros estábamos logramos que se reconociera al menos 1,000 estudiantes ahí en este plantel, con sus estudios regulares, ¿no? Y sí, ahí encontramos una causa común, que es la defensa de la educación pública. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía en ese momento 15 años. Voy a cumplir 50 años como 15 militante. Años cuando conociste a la hoy presidenta de México. 15 años cuando conocí a la presidenta. ¿Ella qué edad No, tenía? 16, yo tenía 16 y ella tenía 14 y cachito. 14 ya estaba Sí, luchando 14 nuestra cachito, presidenta. Porque yo entré de 14 al bachillerato, iba ya a cumplirlos, 14, ya había yo cumplido 14 años, y yo estaba ya en el segundo año de bachillerato, cuando ella entra, y había entrado igual de la edad mía, de unos 14 años, ¿no? ¿Qué es para ti la política? Es un instrumento que tenemos las personas para lograr mejorar nuestras vidas como sociedad y en lo personal, ¿no? La política es un instrumento, y cuando la tomas en serio es una pasión, es una escuela de aprendizaje de lo social, ¿no? La política es una ciencia también, no es algo que se improvise, es algo que se estudia, que se analiza, que se revisa, que se hace autocrítica de ella, que se actualiza, ¿no? Y que uno también tiene que reconocer que la política viene desde el primer momento en que el ser humano se reúne en sociedad. La política nace con la sociedad, ¿no? Porque hay que tomar decisiones, hay que recoger la opinión del clan, de los otros, para ver qué es lo mejor para todos ellos. Entonces, eso es política. Política es la toma de decisión entre muchos, ¿no? Y nace con las sociedades, nace con las primeras comunidades. Entonces, con el tiempo, la política se va haciendo escuela, va haciendo historia. Alguien tiene el talento de hacer reflexión sobre ella, de empezar a escribir, de empezar a ver pues los diversos componentes de la política, los estilos de la política. Y bueno, ya hay mucha bibliografía histórica sobre la política, y quienes tenemos esta pasión por la política tenemos que dedicarle un rato de nuestra vida también a actualizarnos, a leer, a ver cómo resolvieron, porque la política es para eso, para resolver problemas, ¿no? Problemas hay siempre, y hay diversos grados de problemas, ¿no? Uno tiene que entender con el conocimiento de la política cuáles son los prioritarios, cuáles son los urgentes, cuáles son los importantes y cuáles son los accesorios, y no confundirse, no darle un lugar distinto a un problema que no lo merece. Entonces siempre hay que atender los prioritarios, los trascendentes. Ese es mi punto de vista. Entonces eso se aprende estudiando, compartiendo el espacio con otras y las reflexiones con otros políticos, ¿no? De tal manera que esta utilidad de la política para resolver los problemas a favor de la colectividad, a favor de lo social, pues nos obliga a que no puedas andar improvisando, tienes que estudiar, actualizarte, ¿no? Y entender siempre que el hilo conductor de esa política que nació hace 5,000, 6,000, 7,000 años, ¿no? Con las primeras comunidades, hasta acá tiene la misma naturaleza. O sea, la política de entonces hasta acá tiene la misma naturaleza, que es toma de decisiones a favor de la comunidad, ¿no? Entonces, las sociedades se desarrollan, empieza a haber otro tipo de intereses. Hemos tenido sociedades hasta ahora, desde hace un buen tiempo, por lo menos de lo que está documentado, desde las sociedades del Oriente Medio, Sumeria, cuando nace la historia, cuando empiezan a documentar con la escritura que nace la historia,
Todas esas ya son sociedades de clases. Ya hay alguien que gobierna, que tiene una legitimidad, ¿no? Y hay alguien que trabaja para otros, ¿no? Hay siervos, empleados, ¿no? Y esclavos, porque hay guerras también y hay conquistas de otras comunidades, y entonces, por lo poco que sabemos, hay digo, porque no es muy prolífica toda la escritura, ¿no? de esas sociedades, pero lo que hay nos habla de sociedades con clases y de conflictos, de conquistas y de la figura de tomar a un pueblo completito para que trabaje para ti, de esclavitud, ¿no? Entonces, no es muy distinto a lo que hoy vive el mundo, ¿no? También tenemos una sociedad de clases que genera una disputa por la ganancia, una disputa por el valor, y en esa disputa pues, hay clases propietarias de la riqueza, y hay otras clases que de la única propiedad que tienen es de su fuerza de trabajo y que procuran tener mejores condiciones de vida, ¿no? Eso es el capitalismo que hoy tenemos, y en el camino hubo muchas otras sociedades. Entonces, la política la hace la derecha, o sea, los que se ponen del lado de las clases dominantes, normalmente son un pensamiento de derecha, que llamamos derecha, y que además plantea conservar esa condición, ese estatus, y quienes pensamos pues que hay que reivindicar la justicia, la igualdad, la democracia, que también viene de muy atrás, pues nos consideramos políticos de izquierda, ¿no? Y en medio hay muchos matices, pero digamos, eso es lo sustancial que distingue a la derecha de la izquierda, es que la derecha piensa en el individuo, la izquierda piensa en el nosotros, ¿no? Y yo en esa parte pues, soy un hombre de izquierda desde siempre. Toda acción la concibo yo producto de un contexto. ¿Cuál era el contexto de Agustín Guerrero que lo motivó a participar en la vida pública, en la política, que lo empujó a militar? Es decir, ¿cuál fue, digamos, tu guía de impulso para empezar tu militancia en la izquierda, que al menos data desde que tenías 14 años? ¿Nos cuentas? Mira, es un primo mío, que ya falleció, Ramiro Serna, que era 2 años mayor que yo, tendría unos 14 años cuando empecé a percatarme de las visiones del mundo. Yo provengo de una familia donde del lado paterno eran muy conservadores. Mi padre era de Guanajuato y su familia pues era católica pero recalcitrante, ¿no? Y además con una carga militar. Mi padre llegó a ser coronel, entonces había ese enfoque muy autoritario de la vida, donde se trasladaba a otros aspectos como la educación. Entonces yo vengo de esa generación donde los padres educaban a los hijos con mano dura, a cinturonazos, a golpes, ¿no? Y los maestros mismos usaban el borrador para pues, llamarte la atención cuando las cosas hay. Y por el lado de mi madre venía de la Huasteca, de Ciudad Valles, una sociedad totalmente distinta, una cultura totalmente distinta, donde la religión pues nunca llegó a ser el catolicismo, la Iglesia Católica, lo poderosa que fue en el centro del país. Allá de hecho pues no hubo la misma conquista, fue diferente, y entonces es unas creencias muy distintas a todo esto que se dio por parte de la familia de mi padre. Era más abierto, mucha convivencia con la naturaleza, el curarse con hierbas, ¿no? No había esta obligación de ir a la iglesia los domingos, y como lo había con mi padre. Entonces había más empatía con esa manera más libre de visualizar el mundo. Entonces al mismo tiempo se da hay un corte cultural de los 60s, que su ola llega pues hasta ahora, pero en los 70s con mucha fuerza, porque en los 60s, la generación de los 60s, vive un choque de culturas conservadoras con los jóvenes que están planteando
mayores libertades democráticas, el derecho a disentir, a opinar distinto, el derecho a manifestarse, ¿no? El reclamo a tener mejores condiciones de vida, y que produce el 68 mexicano. La respuesta autoritaria, violenta del régimen del 68, por Díaz Ordaz y por Luis Echeverría, genera una radicalización en los 70s de los jóvenes que vienen en ese momento, tienen la experiencia de llegar a la conclusión, ¿no?, de que la única vía para lograr un cambio en nuestro país no era la vía democrática. De hecho, no había democracia en México en ese tiempo, era una simulación, se hablaba de democracia, pero no puede haber democracia cuando el que organiza las elecciones es el gobierno y es un competidor, que era lo que pasaba aquí. Entonces el gobierno organizaba las elecciones, tenía su partido, que era el PRI, y luego tenía las reglas, tenía al árbitro y competías contra él. Entonces eso no era democracia. Entonces por eso el PRI nunca perdió una elección. Ese sistema es criticado por esas generaciones de los 60s, los 70s, y esa generación llega a la conclusión de que por esta vía institucional no hay futuro, ¿no? Y deciden irse al cerro. Es una generación que se expresa a través de movimientos guerrilleros, desde el norte hasta el sur, desde Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Durango. Hay focos guerrilleros, Sinaloa, Sonora. En el centro del país pues, tenemos Morelos, la Ciudad de México, el Estado de México. En el sur igual, Chiapas, ¿no? El mismo Puebla tuvo expresiones de jóvenes que buscaron a propósito de que entrevistaste ahora a Fritz Napoleón, ¿no? Él tiene muy bien claro esta película para Puebla. Entonces es una generación de cientos, de miles de jóvenes que tienen la conciencia de que es necesario un cambio en el país, pero que ese cambio no puede ser a través de las instituciones del régimen, porque es imposible por ahí y hay que buscarle por afuera. En ese contexto es que yo soy adolescente. Había revistas, había dos importantes, una que se llamaba Política, que editaba Manuel Marcó Pardiñas, y otra que se llamaba Por Esto, que era una revista que daba cuenta de las acciones de los movimientos guerrilleros de aquellos años. Circulaba en los puestos de periódicos, Por Esto, pero básicamente circulaba clandestinamente, mano por mano, aunque se llegaba a vender, lo conseguías en los puestos de periódicos, pero en un tiraje mínimo, y por ahí te enterabas de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y uno simpatizaba con esas causas, y con el quiebre de instituciones. O sea, el estado actual que tenemos es porque hay un régimen pues que envuelve todo y que no deja crecer la potencialidad de los jóvenes en ese momento, pero como sociedad también, ¿no? Una sociedad muy controlada. Son los años también en los que la verdad social se dice a través de la televisión. Hay un personaje que también ya falleció, Jacobo Zabludovsky, que salía todos los días en el noticiero de la noche, y él daba cuenta de lo que había ocurrido, y había una conciencia, entre comillas, ¿no? Una verdad social, donde ya lo dijo Jacobo. O sea, ¿qué te preocupa el mundo? Ya lo dijo Jacobo. No había una crítica a la información, a las noticias, ¿no? Él era la verdad absoluta y él era la verdad del régimen. Había además un control a través de un instrumento que era RTC, Radio, Televisión y Cinematografía, que era una dependencia de la Secretaría de Gobernación, donde todas las notas eran autorizadas, todos los enfoques periodísticos, todas las líneas editoriales de radio y de televisión y de medios escritos eran supervisados y autorizados por RTC, y si no te lo autorizaba, pues no había libertad de opinión y estas cosas, ¿no? Entonces es una sociedad muy, ahora que la oposición al movimiento, a Morena, habla de autoritarismo y de que la doctora Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, muy verticales y autoritarios, no saben de lo que están hablando. El autoritarismo lo vivimos con mucha fuerza en los 60s, en los 70s,
Ese autoritarismo generó una cosa que se está estudiando y documentando todavía, que es uno de los pendientes que tenemos, que es la guerra sucia, donde miles de jóvenes, cientos, miles de jóvenes, por el simple hecho de pues, pensar distinto, querer una sociedad distinta, fueron desaparecidos, fueron torturados, fueron asesinados, ¿no? E incluso pues está documentado, fueron sus cuerpos desaparecidos en el mar, aventados al mar, ¿no? Y nadie ha dado cuenta de eso. O sea, son crímenes de humanidad, ¿no? Porque no fueron sujetos a un proceso jurídico, a un proceso legal, nunca recibieron la oportunidad de tener una acusación y de tener una defensa de sus hechos, simplemente eran contrarios al régimen, y eso fue todos los 70s. Y en esos años de los 70s, que me toca vivir, el Estado tiene una institución, además del ejército, además de las policías, tiene una institución terrorista, que fue la Dirección Federal de Seguridad, que encabezaba Miguel Nazarrado en los años 70s. Y este personaje iba no solo sobre los militantes, ¿no?, sino sobre sus familias, sobre sus amistades, y los detenían y los desaparecían, los torturaban para que denunciaran a sus amigos, a sus familiares. Eso ya era un exceso, eran actos terroristas, ¿no? Porque con gente inocente que no tenía nada que ver con lo que tú hicieras, ¿no?, eran víctimas de estos abusos, de estos excesos, y eso era la Dirección Federal de Seguridad. Tenían ahí en la colonia Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México, ahí tenían unos separos, ahí llevaba todo mundo, y los torturaban. Ahora es un museo, afortunadamente, pero son historias que necesitamos todavía recuperar, reconstruir, y en la medida de lo posible sancionarlos también, porque no pueden quedar en la impunidad. Entonces, ese es el contexto en el que a mí me toca un Estado, un régimen muy autoritario, muy autoritario, y por otro lado, una esperanza de transformación muy importante. Son los 70s, los años del ascenso del movimiento universitario, sindical, ¿no? Se genera un movimiento de todas las universidades del país. Puebla misma le toca en los años 70 tener la emergencia de un movimiento de democratización sindical, ¿no? Lo mismo en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco. Se da un auge de movimientos en las universidades, y se genera una coordinadora de sindicatos universitarios, ¿no? Y al mismo tiempo se da un auge de movimientos campesinos, movimientos agrarios, y eso da pie a formas de lucha y de organización que vamos construyendo desde abajo, todas las organizaciones de izquierda y todos los militantes de izquierda, porque no teníamos partidos políticos. El único partido que existía era el Partido Comunista Mexicano, que pues, no tenía ninguna incidencia social, ¿no? El otro partido, que era el Partido Mexicano de los Trabajadores, que nace en los 70s, en 74, con Eberto y con Demetrio, pues está incipiente, ¿no? Lo que tenemos son organizaciones de trabajadores que buscan la democratización sindical, organizaciones campesinas, agrarias, que están todavía luchando por la tierra, luchando por los excedentes productivos. Tenemos un movimiento de resistencia en el magisterio, en los años 70s, contra el cacicazgo de un personaje que duró 20 años ahí al frente de ese sindicato, Jorge Jongitud, de San Luis Potosí, ¿no? Y entonces, en esta praxis de la política, vamos construyendo organizaciones, vamos construyendo instrumentos donde nos encontramos todos los que tenemos esta diversidad de pensamientos, y que al mismo tiempo que hay jóvenes que están todavía en el tema de la guerrilla, por otro lado también hay otra generación, o la misma generación, que está construyendo instrumentos de lucha política, que son estos frentes universitarios, los frentes agrarios que dan pie a la CEMPA. La CEMPA nace en el 79, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, ¿no?, que agrupa una buena cantidad de movimientos campesinos, y que encuentran en esta coordinadora un instrumento de potenciar su actividad. Es también el nacimiento de la CONAMUP, la Coordinadora Nacional de Movimientos de Organizaciones Populares, la CONAMUP, que es lo mismo, que son gente que lucha por
por servicios, por vivienda, por urbanizaciones, ¿no?, que se da en Nuevo León, se da en las grandes ciudades este movimiento, y encuentran también en la CONAMUP un instrumento de lucha para potenciar sus movimientos. Entonces, mi primo, que era 2 años mayor que yo, participaba en una de estas coordinadoras, en la coordinadora estudiantil, ¿no?, y era el que me pedía que lo acompañara a las reuniones que tenían, porque este contexto de represión al que he hecho referencia también llevó a que todos nosotros, toda esa generación, pues aunque no estuviéramos en el clandestinaje como tal, o sea, no todos estábamos en la guerrilla, sí todos éramos propensos a ser víctimas de Miguel Nazaret, ¿no? Él no distinguía entre los que estaban en la guerrilla y los que estaban en la CONAMUP, para él eran opositores al régimen, y entonces se dio una práctica de todos nosotros de asumirnos con otra personalidad para no poner en riesgo a nuestras familias. Era una cosa que todos compartíamos. Yo tuve el sobrenombre de Julián, ¿no?, cuando era estudiante. Toda mi generación, cada quien decidía ponerse. ¿Con apellido o no? No, solamente Julián. Mientras menos datos dejaras, mejor. Entonces, yo era Julián. En honor a un militante de la Guerra Civil Española, Julián Grimau, un republicano que muere en la guerra contra Francisco Franco, y es un nombre ejemplar, Julián Grimau. Entonces hay que leer su historia, ¿no?, su biografía, y casi todos teníamos referencia a alguien, ¿no?, algún referente. También son años de una visión internacionalista, Jorge. O sea, nosotros somos una izquierda que se forma con una visión del mundo, ¿no?, que estamos atentos de lo que está pasando en Palestina, con la OLP, Yasser Arafat, 1972, 1974, los acuerdos de Campo David, ¿no?, producto de estas luchas. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en la disputa del modelo de desarrollo social, del socialismo realmente existente en aquel momento, que había varios modelos: el modelo soviético, ¿no?, que el modelo chino, que todavía está Mao Zedong al frente de China, el primer presidente de la República Popular China, y había un modelo en el centro de Europa que encabezaba el presidente de Yugoslavia, Josip Broz Tito, que era un socialismo también distinto, acomodado un poco a la cultura del centro de Europa, ¿no? Entonces, y luego había otros modelos ahí muy locales: el modelo vietnamita, que había dejado Ho Chi Minh, obviamente el modelo cubano, con Fidel Castro en su momento cumbre como elaborador de teoría política. Entonces, la izquierda mexicana era una izquierda que veía mucho hacia el mundo, y que veníamos con una concepción que se hereda de Lenin, en un texto célebre que está ahora acaba de cumplir 100 años, 102 años, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Entonces, en ese texto, Lenin plantea que el capital no tiene fronteras, ¿no?, que el capital no se supedita a países, al gobierno. El capital es el capital va por la ganancia y se comporta igual en todo el planeta. Entonces, los capitalistas del imperialismo, las grandes transnacionales, no distinguen estas fronteras, y por lo tanto la lucha contra ese capitalismo imperial debe ser mundial, debe ser con una organización de trabajadores mundial. Por eso existían la segunda internacional, bueno, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta internacional, todavía llegó hasta los años 60, ¿no? Había esta visión, y toda esta izquierda era una izquierda cosmopolita. Es muy distinta a lo que hoy tenemos. Hoy nuestra izquierda. Y esta izquierda, nos has ya desarrollado las causas, los cauces, los diques
de esa generación de izquierda, que hoy día algunos de ellos son parte fundamental de los gobiernos, del gobierno nacional, de los gobiernos locales, de los poderes constituidos. Esa generación se hubiera imaginado que así sería, no me refiero a la toma del poder, sino que así sería el ejercicio del poder de la izquierda. No. Mira, ni la toma del poder ni lo que estamos haciendo. O sea, eso no estaba escrito, había postulados, ¿no? El día que ganemos vamos o sea, retomando un poco nuestra formación teórica, pues a generar instituciones de trabajadores, de campesinos, para instituir el poder popular, ¿no? Íbamos a construir el poder popular. La base del poder popular es las comunidades con su origen, trabajadores, campesinos, empleados, estudiantes, en fin, en asamblea, tomando decisiones, ¿no? Entonces una gran asamblea constituye el poder popular, la asamblea popular, ¿no? Ese era el modelo que tuvimos, esos son los soviets, esas son las asambleas en China, eso es Vietnam, eso es Cuba, ¿no? Las asambleas populares. Entonces era más o menos con sus matices el modelo. La vía de llegada hasta los años 30, no hay duda, y bueno, y hasta los años 70 no hay duda, es a través de las armas, ¿no? Dice Lenin, la única violencia que se puede justificar, ¿no?, es la violencia por la independencia y la soberanía del pueblo, ¿no? Todo lo demás, esas guerras son guerras de intereses, no se pueden justificar, se deben de evitar, ¿no? O sea, un país no puede respaldar a otro país en una guerra, ¿no? Cuando son guerras por intereses. La única guerra que justifica el que se levanten en armas, ¿no?, es la guerra por la soberanía. Este modelo asambleísta, digamos, ¿es factible en esta época? No. Hay otro gran pensador, que tú lo recuerdas también con regularidad, Antonio Gramsci, ¿no?, que nos viene a plantear otro tema, ¿no? Él plantea una vía de llegada al poder, de ganar el poder, no solo a través de las armas, ¿no?, sino ganando elecciones, ¿no? Él es el primero que plantea, y es otra estrategia, es otra visión, ¿no? Son otras categorías de análisis lo que incorpora Antonio Gramsci, que con los años va ganando terreno, va consolidándose, hasta ser, me parece, el gran pensador. Gramsci es el gran pensador a partir de los años 80, 90, con la caída del muro de Berlín. Hay una actualización del pensamiento de Gramsci. No tiene ese nivel de influencia incluso en su tiempo, en la parte entre guerras, Primera Guerra y Segunda Guerra, que es lo que le toca a Antonio Gramsci estar ahí presente. Su pensamiento no influye en esos momentos, es otro contexto, como bien comentas, pero es un enfoque, una visión que va a asumir sin haberlo estudiado, ¿no?, la izquierda mexicana en los años 80. Ahora, en los 80 ya se empieza, concretamente después del fraude descomunal que sufrió Cuauhtémoc Cárdenas, la izquierda liderada por Cárdenas, se empieza a masticar esa idea de la posibilidad de que esa es una ruta factible, la ruta electoral, y en esa pues asimilación de la posibilidad del triunfo, ¿cómo se hubieran enmarcado ya en la praxis esos gobiernos de izquierda desde el 88 hasta los siguientes? ¿Cómo se ha desarrollado esto? No, mira, nosotros teníamos la vía de la llegada al poder, le llamamos el asalto al cielo. Pues así era, ¿no? El asalto al cielo. Va a llegar un momento en que la izquierda gobierna. Bueno, siempre fue a través de las armas. En los 80 y el 88, ¿no?, madura la idea de que se puede a través de las urnas, ¿no?, con Cárdenas. Pero éramos una generación que no tenía ni idea de lo que era el régimen político mexicano de ese momento, y sobre todo el régimen político electoral, ¿no? Nos llevó, pues, toda mi generación
Empezar a entender eso, a conocer eso, a generar cuadros políticos que tuvieran un manejo de lo electoral, ¿no? No había ni leyes electorales, para empezar. Con el fraude del 88 nace un librito que se volvió célebre, que fueron las reglas electorales, el COFIPE, el Código Federal de Procedimientos y Procesos Electorales, el COFIPE. Y ahí estaban todas las reglas, los requisitos, las obligaciones, los derechos de partidos y ciudadanos para los procesos electorales. Eso es producto del 88, del fraude del 88, o sea, de la exigencia de nosotros decir, a ver, vamos a ir por la vía institucional. Los sectores sociales que nosotros representamos, ¿no? Vamos a participar de la política en México a través de los canales institucionales, pero no pueden ser los que tienes ahorita. No pueden ser que el secretario de Gobernación organice las elecciones. No puede ser que los funcionarios electorales los pongas tú, ¿no? Secretario de Gobernación, porque él ponía al presidente del Consejo Electoral del Estado de Puebla, del Estado de Morelos, o sea, todo lo organizaban ellos, todo, hasta el presidente de la casilla. El presidente de la casilla era el presidente del comité de base del PRI en la sección electoral, ¿no? Entonces, no, así no puede ser. Necesitamos cambiarles. Segundo, necesitamos tener la certeza de que quien va a votar es un ciudadano de carne y hueso. ¿Cómo identificamos a una persona que es efectivamente Juan González? ¿Cómo? Si su boleta para ir a votar, su tarjetón para ir a votar, no tiene ni fotografía, ni nada, o sea, ¿qué me garantiza que ese instrumento, ¿no?, que le permite emitir un voto es real o no? O sea, ¿quién emite estas tarjetitas? La Secretaría de Gobernación. Entonces, la Secretaría de Gobernación te podía dar a ti, eras simpatizante de ellos o gente de ellos, te puede dar 10 boletas, ¿no? Y tienes todo el día para ir a votar aquí, ir a votar allá, o sea, así construían el fraude, el piraje. Entonces, la credencial de elector que hoy tenemos es resultado de ese 88 también, de ese reclamo de tener un padrón confiable, actualizado, transparente y poco a poco se fueron metiendo más candados, pero el primer candado fue la fotografía. O sea, ¿quieres que te crea que esa persona tiene derecho? Tiene que tener una credencial con un sello, ¿no?, donde hay una autoridad que se hace responsable de emitir esa credencial y donde coincida la cara de la fotografía con la persona. Ese fue el primer requisito. Todo eso lo fuimos aprendiendo con los años. Hoy parecieran cosas ya dadas, como si hubieran estado todo el tiempo, pero mira, nos costó a nosotros, en los años del 88 al 94, con Salinas de Gortari, estas reformas nos costaron 300 muertos. 300 muertos de nuestro movimiento, que exigía democracia, porque eso es democracia. A ver, esos son los candados de la democracia. Para que haya democracia tienes que tener una base mínima de legalidad, ¿no? Si no hay esa base mínima de legalidad, no hay democracia, aunque se llame así. Entonces, nuestro movimiento y el pueblo mismo, pues, transitó una etapa de formación, de aprendizaje, de 2 generaciones, o sea, del 88, ya recordabas tú, 2006, ¿no? En 2006 ya teníamos los votos, pero no teníamos la madurez organizativa. Pero ese gobierno de 2006 o de 2000 a 2006, la administración pública del extinto, ahora Ciudad de México, ex Distrito Federal, ¿qué características tenía? Más allá, digamos, de las características generales identitarias de la izquierda, como lo fue las pensiones, desde ahí nacen las pensiones a adultos mayores, pues profundización de apoyos sociales que es propio de los gobiernos de izquierda o progresistas, pero la forma de hacer gobierno de izquierda, ¿qué diferencia hay entre la forma de los otros gobiernos en el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú tienes un enfoque donde el gobierno está para servir a la gente y el gobierno es un instrumento para saquear la riqueza del país. Esa es la diferencia de fondo entre un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Y nosotros tuvimos la suerte, Jorge, de coincidir en el tiempo con Andrés Manuel López Obrador 2000-2006 y Vicente Fox 2000-2006, ¿no?
Los dos llegaron con el discurso del cambio, los dos. Eso fue lo que ofreció Vicente Fox, de terminar con el PRI, ¿no? Y de iniciar un nuevo régimen en el país. Y nosotros lo mismo, o sea, ya traíamos la experiencia de 3 años del gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? De 97-2000, pero el planteamiento de Andrés era un cambio al viejo régimen que hubo durante décadas en el Distrito Federal, que se llamaba así, Distrito Federal, que era dotarlo de una constitución, porque el Distrito Federal, a diferencia del resto de los estados, no era libre y soberano, era el asiento de los poderes federales y era el asiento del presidente de la República. Entonces, no tenía una constitución propia, tenía un estatuto de gobierno que era aprobado por la Cámara de Diputados, no por un congreso local como lo hay aquí en Puebla, ¿no? Entonces, tenía esa particularidad la Ciudad de México. Y no podía generar, no teníamos una constitución, entonces no podía llevar a ningún órgano constitucional, ¿no? La Constitución federal o la Constitución local, nada, porque éramos minoría. O sea, aunque nosotros éramos mayoría en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados la controlaba el PRI en el año 2000, todavía la controlaba el PRI con Ernesto Zedillo, o el PRI y el PAN, ¿no? Entonces, pues nada de lo que nosotros planteáramos de políticas públicas podía institucionalizarse en la Constitución. Pero sí los programas. Entonces, esta visión de Andrés Manuel, que es una visión de la izquierda, de que el gobierno está para servir a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? Lo lleva a diseñar políticas públicas con ese objetivo, ¿no? Y entender una cosa que es clave, que lo acaba de decir la doctora Claudia Sheinbaum una hora que estuvo aquí en Huauchinango la semana pasada. El dinero es dinero del pueblo, o sea, el presupuesto es dinero del pueblo. Y el gobierno lo que tiene que hacer son políticas públicas para regresarle ese dinero contante y sonante que pagas tú en tus impuestos, en obras, en servicios, en inversión, en infraestructura, en apoyos sociales, ¿no? O sea, es dinero tuyo que yo lo administro y te lo regreso a ti. Esa es la visión de la izquierda. ¿Cuál es la visión de la derecha? Ese dinero es nuestro, no es del pueblo, o sea, son contribuciones de todos, pero ya lo tengo yo, y entonces ese dinero va a promover negocios, inversiones, obras, con las empresas que están en el entorno de nosotros. Entonces, es un enfoque distinto de la apropiación de la riqueza social, ¿no? El enfoque de nosotros es que esa riqueza social que se compone en el presupuesto regresa a la sociedad, ¿no? Ellos, ¿no? Esa riqueza social de todos nosotros se la apropian unos cuantos, ¿no? Y sí salpican, hay ahí algunos programitas, en fin, pero se llevan una tajada. Y eso no es correcto. Y son estos bosquejos, digamos, generales de la política pública respecto a ser un gobierno de izquierda o no. Pero ya en la vida burocrática, es decir, el gobierno gobierna realmente y jurídicamente a la burocracia, ¿no? El gobierno al individuo en general lo puede sancionar o prohibir, pero a quien le puede indicar qué hacer es a su burocracia. Yo identifico también desde la experiencia personal de haber participado en un gobierno emanado de la izquierda, la ausencia de cuadros progresistas o con identidad partidista social, no una ausencia premeditada o impulsada en decisión, sino una ausencia porque no los hay. No hay cuadros técnico-administrativos con una vocación para ocupar los miles y miles de espacios que se desprenden en las dependencias públicas. ¿Qué reflexionas? ¿Es muy pronto para que al partido se le tenga que pedir que ponga la lupa en esas situaciones? Esta transición de la toma del poder, donde nos narras que hace 30 años la disputa era por tener ordenamientos electorales, legales, marcos jurídicos primarios que permitieran la competencia un poco equitativa
a hoy día que Morena gobierna casi la totalidad de los estados, tiene mayorías calificadas y demás, ¿deben ser ritmos más lentos o qué valoración haces respecto a eso? ¿Es deseable que la burocracia tenga, si no está ideologizada, al menos una identidad con el movimiento o no es necesario para que se plantee un cambio de régimen? Totalmente. Mira, diríamos que estamos en un proceso de desarrollo desigual y combinado, ¿no? Desigual porque compartimos propósitos políticos, a veces de manera real, o sea, de convicción, con otros actores y otros sujetos sociales, otras personas, para decirlo en español, y al mismo tiempo ahí hay gente que dice que comparte, ¿no?, tus propósitos, pero porque ya en su cálculo personal no encuentra otra opción más que, o sea, ya llegó Morena y bueno, pues ahora todos por acá, ¿no? Entonces, tenemos una diversidad muy amplia. Y era necesaria esta diversidad en digamos, entiendo que era necesaria en la elección de 2006, que no se dio esa apertura, en la de 2012 que no se dio esa apertura, en 2018 se dio esa apertura y fue una elección histórica de 30 millones de votos, pero para el 24 era necesaria esa apertura. Sí, y ahí está el resultado. A ver, nosotros hicimos un ajuste táctico el año pasado, 24, 5 de febrero, con Andrés Manuel, en el aniversario de la Constitución mexicana en Querétaro, de pronto, en su último año de gobierno, quedando un periodo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, ¿no? Presenta 20 iniciativas de reforma constitucional que implican un cambio de régimen, ¿no? Así de, ¿por qué Andrés Manuel el 5 de febrero del 2024 plantea ese paquete cuando en las condiciones que tiene de correlación de fuerzas el Congreso mexicano no daban, ¿no? Porque está anunciando que ese es el objetivo político para la elección del 24, de ese mismo año, del 5 de febrero al 2 de junio, ¿no? O sea, ¿de qué se trata? De construir la base de representación política que permita esa mayoría calificada. Ese es el objetivo. Y no nos alcanza con lo que no tenemos la certeza que con lo que tenemos en este momento, aunque ya tenemos mayoría, todas las encuestas nos decían que íbamos muy bien, ¿no? Aquí lo platicamos varias veces, tenemos la certeza de que vamos por los 2/3, que fue el objetivo del 24. No, esa certeza no la tienes sino hasta el día de elección y hasta cuando se califica la elección. De hecho, nosotros, en el caso de la Cámara de Diputados, llegamos sobrados con los 2/3, pero no así en la Cámara de Senadores, porque el mismo diseño de la Cámara de Senadores hace casi imposible tener 2/3 de una sola fuerza política, hace casi imposible. O sea, el diseño es, está hecho para no tenerlo un solo partido político, ¿no? Entonces, ese fue el objetivo. Para lograr ese objetivo, ¿no? Abrir las puertas. A ver, pues, claro. En el 18 nos llegó en esa apertura de puertas Lili Telles, Germán Martínez y otra gente que se quedó en el movimiento, que entendió bien las cosas, ¿no? Y que milita ahora con nosotros. Y otros no. O sea, la sociedad, la realidad va decantando. Entonces, ¿cuántos de los que ahora vinieron con nosotros en esta alianza del 24 van a mantenerse, a hacer suyos los postulados, la revolución de las conciencias y volverse unos militantes de la Cuarta Transformación en los espacios en los que estén? No lo sabemos, pero muchos seguramente así será. Y también vamos a tener los Lili Telles y los Germán Martínez y compañía. Vamos a tener, pero ese es un riesgo calculado, digamos, es algo que sabemos que va a ocurrir. Acá lo importante es tener claro el rumbo, con la doctora Claudia Sheinbaum a nivel federal y con nuestros gobernadores, en el caso de Puebla con Alejandro Armenta, ¿no?, que es quien tiene esa responsabilidad de este mismo proyecto de cambio de régimen, llevarlo adelante, ¿no? Y sí, efectivamente aquí, digo, ya entrando al terruño,
pues hay muchos morenovallistas, mucha gente que recientemente estaba en otras expresiones políticas, luchando contra nosotros, ¿no? Pues fueron nuestros adversarios políticos, y que en este proceso, bueno, pues ahora están acá de este lado. Ahora, ¿ya se transformaron ideológicamente? No. Tienes razón en esa observación. Es una parte que necesitamos ir trabajando. Sí, pero digamos, entiendo el punto de los actores políticos, de las personas que ocupan los primeros espacios, no solo burocráticos, legislativos, electivos, pero la base burocrática es la misma. O sea, la base burocrática es la misma de hace 30 años, no solo en términos de basificados o sindicalizados, sino los empleados de confianza, y es gente que, así como estas personas que describes en el imaginario, que antes estaban en contra de Morena y hoy se adhieren a Morena, pues que se desarrollan profesionalmente en los gobiernos de Morena, pero con una idea de que ojalá ya no gobierne Morena, ¿no? Y ahí yo encuentro una pues incongruencia en la narrativa de decir el cambio de régimen en términos burocráticos de administración pública, cuando sigue el mismo régimen gobernando hoy desde Morena, pero sin entender esa transición, ¿no? Sin adaptarse a esa transición y sin que en los hechos de la política pública administrativa se vea esa transformación. Yo creo que la sociedad mexicana pues ha votado en gran parte por los programas sociales, por estas nuevas narrativas, por que es un gobierno que apela a lo popular, un sector que había estado olvidado, pues, y degradado quizá nada más los últimos 500 años, ¿no? Y hoy que lo pone al frente de toda acción, que dice primero esto, primero los pobres, primero los desajustados, primero los olvidados, primero los sin nombres, genera inevitablemente una adhesión a la narrativa y a los hechos materiales de los apoyos sociales. Pero respecto a la burocracia misma, no sé si por ahí sea el voto, por la eficiencia gubernamental de las políticas públicas concretas de las oficinas que hacen gobierno, ¿no? Mira, a ver, si ubico bien la preocupación, por eso hablaba yo de este escenario de un desarrollo desigual y que combina historias y prácticas que no corresponden con la visión de la 4T, pero que están ahí y que se expresan cotidianamente. Yo personalmente creo aquí dos cosas, Jorge, o tres cosas. Una, efectivamente el régimen de la administración es el viejo régimen. Ahí no hemos hecho más que muy pocos cambios que no son realmente trascendentes en términos de las prácticas administrativas, ¿no? Puede haber esta visión de no a la corrupción, ¿no? Combatir la corrupción, la impunidad, mayor vigilancia, mayor transparencia, todo eso, pero la práctica del día al día de burócratas, de trabajadores de gobierno que no tienen un compromiso con una visión, o sea, y al final del día para ellos les da lo mismo que gobierne el PAN. Ya han sido trabajadores en gobiernos del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, y si regresa el PRI, o sea, para ellos les da exactamente lo mismo. Ellos tienen muy claro su horizonte, ¿no? Tienen muy claro cuáles son sus reivindicaciones de trabajo, ¿no? Sus condiciones generales de trabajo, y punto. No le pides más. Y si les pides algo, o sea, a lo que voy es que ellos no trabajan con pasión, no se han comprometido, no son parte de estos proyectos. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo modificar eso para tener una burocracia que tenga este compromiso con que su quehacer sea para fortalecer la vida ciudadana y los derechos de la población, ¿no? En su actuación. Yo en esa parte creo que tenemos dos pendientes, o dos caminos. Uno, tenemos que revisar el pacto federal para modificar estas prácticas, o lo hacemos nacionalmente, ¿no? Y eso implica revisar el pacto federal
que pueda generar nuevas instituciones estatales. Nosotros tenemos un diseño que, aunque hablamos de pacto federal, lo único federal es esto, es lo que está en la Constitución de Estados libres y soberanos, ¿no? Que a mí me gusta mucho la palabra y el término, pero en los hechos hay una centralización enorme, y que con Morena se ha acentuado también. O sea, en los primeros 6 años con Andrés Manuel me parece que tiene una lógica que explica eso. Pero ¿qué significa? Que toda la recaudación, por ejemplo, del presupuesto es central, todos pagamos impuestos todos los días, pero no se quedan en los estados. Todos pagamos IVA, ¿no? Todos los días pagamos IVA. ¿A dónde se va ese IVA? Arriba, o sea, Hacienda, ¿no? Todos pagamos derechos, muchas de nuestras las contribuciones fuertes se van el IEPS, todo, al gobierno central, Y entonces hay un acuerdo donde una tabla de distribución, ¿no? Hay un pacto fiscal de distribución de esos recursos a los estados y a los municipios, ¿no? Y el gobierno central se queda con la mayor parte porque justifica esa misma centralización de programas sociales, de obras, en fin. Entonces, ¿cuál es mi experiencia que tuve y que permitía una historia contrastante, digamos? La única entidad que tiene la mayoría de sus ingresos propios cobrados por ellos es la Ciudad de México. O sea, la tesorería de lo que era el Distrito Federal y de la Ciudad de México siempre cobró sus impuestos. Llegó a haber un momento en el que la Ciudad de México llegó a recaudar el 80% del presupuesto anual y la Federación le completaba con el 20%. La historia de los estados es al revés. Aquí el 95% viene del gobierno federal. La recaudación local, máximo 5%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estados libres y soberanos, la soberanía en mucho va asociada al dinero, ¿no? A esas frases del que paga manda. Es real. Entonces, ¿qué tienes tú? Que a esa centralización de los ingresos también viene la centralización de otras políticas públicas, ¿no? La educación, por ejemplo. La educación, en la reforma cedillista del 1996-97, la reforma cedillista, descentralizar la educación. La educación estaba descentralizada, ¿no? Había un sindicato nacional de la educación, pero cada sección se entendía con su gobernador y cada gobierno estatal manejaba el presupuesto de educación, ¿no? De todo, el federal y las escuelas estatales. A partir de la reforma cedillista, eso se centraliza todo. Entonces, cuando te mandan el presupuesto Hacienda a los estados, ya te lo manda etiquetado. Ya te dicen, a ver, de ese presupuesto, tanto va para pago de maestros, instalaciones, o sea, tanto es educación. Pero ahora lo mismo salud, ¿no? Ahora lo mismo salud, hay una política que es esto de IMSS Bienestar, ¿no? Yo tengo ahí mis reservas, que plantea la centralización de los servicios de salud de todos los estados a través del IMSS Bienestar. Los únicos estados que no le han entrado a esto son los que gobiernan la oposición, que están ahí. No los puedes obligar, no está en la Constitución un sistema centralizado de salud, eso no existe en la Constitución, pero existe en la realidad, en el hecho político. Entonces, esa manera de operar las políticas públicas tan centralizadas, ¿no? También hacen que una burocracia pues simplemente se ajusta a esas cuestiones, pero no tiene ninguna motivación de desarrollo como entidad, no lo tiene. Entonces yo creo que se tiene que revisar el pacto federal y hacer En España, por ejemplo, existen las comunidades, es un pacto de comunidades desde 1979, ¿no? Cuando se muere Franco y sigue la etapa de transición, ¿no? Que les deja ahí a un rey, que sigue, bueno, el hijo ahora la familia de los Borbones. Se reconoce la diversidad de las comunidades como pacto constitutivo de la España posfranquista, ¿no? Y entonces está la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Murcia, la Comunidad de Andalucía,
la Comunidad de Navarra, la Comunidad del País Vasco y la Comunidad de Galicia, ¿no? Cantabria también creo. Entonces, Extremadura, pero se reconocen como comunidades. De todas ellas, la única comunidad que tiene sus ingresos propios, o sea, que en su práctica social, como condición para ser parte del Pacto Español, puso que los impuestos los cobramos nosotros, es el País Vasco, ¿no? El País Vasco es la única comunidad que cobra sus propios impuestos y no los cobra el gobierno ejecutivo, le llaman el Endacari, lo cobran los diputados, ¿no? Los diputados de Vizcaya, ¿no? Son los que cobran los impuestos y son los que distribuyen los impuestos, los diputados. Y a ver, te toca tanto a cada ejecutivo de las tres comunidades del País Vasco, ellos hacen esa distribución, pero cobra el País Vasco. Entonces, ellos cobran los impuestos y luego le dicen al gobierno central de España, ¿no? al presidente de España, cuánto te tenemos que pagar por nuestra representación en embajadas, cuánto nos toca pagar por la seguridad nacional, cuánto nos toca, o sea, ellos pactan con ellos, entonces del 100% de impuestos que se producen en el País Vasco, ellos se quedan con el 70% y pagan el 30% para los servicios federales, ¿no? Es el único, y es otro mundo, se genera una cultura distinta, una apropiación del poder distinto, ¿no? Y yo creo que aquí ese es uno de los temas que tenemos pendientes, o sea, sí va asociado la idea del ejercicio, de la praxis, con el origen de los recursos. Entonces, mientras tanto tenemos esa parte. Ahora, hay otro que me parece, que es al que yo ahora acabo de terminar la Secretaría General del partido aquí en Puebla, ahora el día de antier, entregué ya la Secretaría. Y uno de los temas que a mí me preocupa y que he estado platicando con compañeros es esto que tú estás mencionando, o sea, cómo generamos una iniciativa de formación política para quienes desempeñan una administración, en la administración pública, desde la cabeza hasta el último de la ventanilla, hasta el último servidor público que pueda existir. Porque de entrada ni siquiera nos hemos tomado el tiempo para explicarles que ya llegó la 4T. O sea, el señor que hace la limpieza, el jardinero, el barrendero, el señor que atiende la recepción, ¿no? Las secretarias. ¿Tú crees que una secretaria del gobierno, de los gobiernos municipales o del gobierno de Puebla, sepa qué es la 4T, sepa que ya cambió, que ya... Ahora ya no es el PAN, igual y hasta les pasó de noche y nunca se enteraron que hubo cambios de gobierno, ¿no? Entonces, sí tenemos que ubicar ese asunto, ese tema y trabajarlo. Entonces, una de mis preocupaciones es cómo podemos generar una iniciativa que, como todo proceso social, lleva su tiempo, hay una maduración, pero si no iniciamos con eso, pues al rato va a llegar otro partido ahí al frente y esos trabajadores, pues igual, ¿no? A mí sí me interesa que porque nosotros ganamos para gobernar, que ese es el otro punto. O sea, quienes estamos en esta lucha, luchamos para gobernar, para que se gobierne con la visión de nosotros, no en lo personal. O sea, no luchas para que ya ganamos, entonces yo ahora soy el que... No. O sea, sino que nuestra causa, nuestra visión sea la que se lleve adelante. Entonces, si luchamos para eso, quien va a instrumentar ese gobierno tiene que conocer nuestra idea. Si no la conoce, entonces ¿cómo va a gobernar? Con las viejas prácticas, con las viejas rutinas. Entonces, aquí hay una cosa que yo he aprendido, que se lo he comentado a nuestro gobernador, Alejandro Armenta, pero lo mismo es para cualquier compañero que está llegando al frente de la administración ahora tan reciente. Nosotros representamos un cambio, decimos eso, representamos una transformación. Una transformación solo es posible sacudiendo lo que estaba, ¿no? Vas a mover intereses, vas a pisar intereses, vas a sacudir prácticas, vas a sacudir costumbres, vas a sacudir rutinas. De eso se trata el cambio. Entonces, si yo desde el primer día trazo una ruta
que sacuda eso, ¿no? Que vaya en esa perspectiva, inicio bien, ¿no? La transformación arranca desde el primer día. Si yo hago el cálculo de que no, porque se van a enojar estos y aquellos, y no, poco a poquito, cuando la quiera llevar adelante, ya no. La rutina, la práctica, la costumbre, como decía el filósofo Juan Gabriel, es más fuerte que el amor. Entonces las costumbres, las rutinas, esas prácticas, no las vas a romper a los 6 meses de gobierno. O te las propones romper llegando a imponer una dinámica distinta, o vas a ser presa de esas rutinas. Eso yo lo aprendí de Andrés Manuel en el 2000, cuando fue jefe de gobierno, ¿no? Dije, a ver, aquí siempre se ha gobernado así. Además, eran delegados, eran enviados, ni siquiera eran gobiernos electos, lo que se tuvo en ese tiempo. Era una práctica, pues, burocrática, en el sentido de simplemente hacer las cosas, no de empoderarse de las cosas y comprometerse con los procesos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una transformación desde abajo si la misma burocracia que le toca operarla, pues no tiene ni idea de lo que significa la transformación? Pues hay que educarlos, hay que entrar en un proceso de... ¿Y por qué? Porque el partido no está sustituyendo la burocracia. Tampoco se trataba de eso, ¿no? Muchos compañeros piensan que así debería de ser, ¿no? Yo creo que una parte sí, ¿no? A ver, si ya lucharon 10,000 acá y hay 10,000 puestos de trabajo, ¿no? Bueno, a ver, porque estos traen ese impulso, ¿no? Pero estos 10,000 acá hay gente que tiene derechos, que tiene su contrato, que tiene, ¿no? En fin, que no los vas a mover. O sea, el grueso de los que operan esto no los vas a mover, Entonces, ¿cómo hacer para que estando ahí tengan un entendimiento distinto? Y lo que tú traes de puestos de confianza, ¿no? De puestos de confianza, pues también ahí sí tienes la obligación de que porque esos toman decisiones. Los otros nada más operan. Claro. Quien toma decisión tiene que tener muy claro el proyecto. Entonces, yo estoy ahora trabajando una iniciativa, un ciclo de conferencias para explicar qué es esto del cambio de régimen. O sea, empezar por lo grande y luego ir aterrizando en lo particular. Pues agradecerte mucho, Agustín, esta charla que nos ha llevado de los orígenes de la lucha de la izquierda contemporánea que hoy es gobierno, y también poner en el marco que siempre hay cosas que hacer. No se ha consumado nada. El triunfo de López Obrador en el año 2018 es el punto de partida, no el de llegada. Así es. Y agradecer mucho tus conceptos, tu tiempo y esta oportunidad de diálogo, Agustín Guerrero. Muchas gracias, Jorge, y desearle a la gente que 2025 sea un gran año, que lo que se plantearon ahora en estas fiestas navideñas se concreten, que los deseos no se queden en eso, sino se vuelvan realidad, que vivamos mejor. Bien, es un año complejo, llega también Donald Trump a los Estados Unidos, entonces hay que estar ahí con el espejo retrovisor viendo sus movimientos, y pues en el caso de nosotros entender, como bien lo dices, que este proceso apenas está iniciando, que puede ser reversible. Si no lo entendemos, si nos descuidamos y cometemos errores, puede ser reversible. Tenemos adversarios que quieren eso, además, que trabajan todos los días porque esto fracase. O sea, hay intereses muy fuertes, muy poderosos, que están trabajando para que esto fracase. Entonces, nosotros no podemos ser condescendientes y tenemos la mayoría absoluta y la mayoría calificada, y que a muchos compañeros ya les pasa eso. Como no hay oposición política vigente, que no la hay, o sea, los partidos políticos sí están en la lona, eso no significa que no haya adversarios. Hay adversarios que tienen espacios muy fuertes. Tú lo decías, entre otros temas, tenemos una disputa en la comunicación, en la narrativa y en la cultura, ¿no? Claro. Y esa no pasa por los partidos políticos solamente, es más, ahí es lo menos,
importante. Eso pasa por otros instrumentos de la sociedad que lo estamos entendiendo y queremos también ir a esas batallas. O sea, impulsar nuestro proyecto es tener muy claro que el adversario sigue presente y que va a seguir operando en contra de nosotros y que nosotros tenemos que estar preparados para que todos esos frentes los podamos atender. Entonces, en eso estamos. Les deseamos un gran año y darles las gracias a los poblanos, porque en ese tiempo que yo estuve en la Secretaría General del partido, la verdad que me han tratado muy bien, ¿no? Yo estoy muy satisfecho, lo decía el otro día, con un elemento que se construyó entre todos, que es la victoria. Cuando hay victoria, cuando hay buenos resultados, siempre hay satisfacciones. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Esto es El Ciudadano México. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.